Iglesia Cristiana Interamericana Fuego Vivo presenta el programa Un Nuevo Amanecer, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una porción de la palabra de Dios. Está en Génesis capítulo 25, del versículo 19 al 23. Le he puesto como título a esta corta reflexión: provocando el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Dice el versículo 19: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan-Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor le servirá al menor. Acontece en esta historia que Isaac toma a Rebeca como su esposa, y Rebeca era estéril. Isaac va y le ora a Dios, y Dios escuchó la oración de Isaac y permite que Rebeca quede embarazada. Acontece que en medio de ese embarazo, Rebeca, allí en el embarazo, los hijos que estaban en el vientre empezaron a pelear. Y Rebeca, afligida por esta situación, va y ora a Dios. Y hay una gran respuesta de parte de Dios hacia Rebeca, y le dice: en tu vientre hay 2 naciones. En tu vientre, desde tu vientre, las 2 naciones serán divididas. Y una será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Acontece en este mismo capítulo, en el versículo 27, empieza a darse cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Rebeca. Llega Esaú cansado del campo, de sus labores, y estaba allí Jacob preparando un plato de lenteja. Y llega Esaú y le dice a Jacob: dame de comer, dame de ese guiso que estás preparando. Pero Jacob empezó a demostrar y empezó a provocar el cumplimiento de las promesas de Dios sobre su vida, porque Dios le había dicho a Rebeca: uno será más fuerte que el otro. Y Jacob le dice a Esaú: véndeme tu primogenitura. Y lo más tremendo, mire la respuesta que da Esaú a Jacob. Le dice: ¿para qué necesito esa primogenitura si voy a morir? Si voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces allí acontece que Esaú vende a Jacob la primogenitura por un plato de lenteja. De esta manera Esaú menospreció la primogenitura. Pero aquí nos da a entender algo en este pasaje bíblico, y es que aquí empieza a cumplirse una de las promesas que Dios le dio a Rebeca. Y la primera promesa es que uno sería más fuerte que el otro. Y esa fortaleza se demuestra en nuestra capacidad mental, en nuestra mentalidad. Porque Jacob empezó a demostrar que tenía mentalidad de reino. Era más activo, más vivo, más despierto mentalmente. Esaú da una expresión que no es la correcta. ¿Por qué no es la correcta? Porque es que la Biblia no dice que Esaú llegó enfermo del monte o llegó enfermo del trabajo. La Biblia no dice que Esaú llegó herido. La Biblia dice que Esaú llegó cansado. Y en ese cansancio
Él traía hambre, pero mire la debilidad mental, lo que él expresa con sus labios. Él dice, me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? La pregunta es, ¿Esaú iba a morir en ese momento porque si Jacob no le daba un plato de lenteja? No. Él podía ir a preparar alimento, él podría ir donde la mamá Rebeca que le diera alimento. Entonces mire la debilidad mental, lo que lo llevó a expresar con sus labios. Me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Saúl no se iba a morir porque si Jacob no le daba el plato de lenteja. Pero la debilidad mental lo lleva a expresar eso. Dios hoy nos hace una invitación a través de esta reflexión, a través de este mensaje. Es que tenemos que fortalecer nuestra mentalidad, tenemos que fortalecer nuestros pensamientos. Nuestra mente tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Conforme a lo que pienso, así hablo. Yo tengo que activar mi mente con el Espíritu Santo para poder hablar sabiduría, para poder expresarme de una manera correcta. Muchos hablan sin pensar. Hablan y expresan cosas sin tener cuidado de lo que están hablando y sin pensar. Después que hablan es que van a pensar. Aquí es el primer cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo a Rebeca. El uno sería más fuerte que el otro. Jacob era más fuerte mentalmente que Esaú. El segundo cumplimiento se da allí cuando Isaac llama a Esaú. Isaac le dice a Esaú, ve a cazar, vete al monte y tráeme un guiso. Prepárame un guiso como a mí me gusta. Y así te voy a bendecir. ¿Qué iba a hacer Isaac? Lo natural. Lo que siempre sucedía, lo que siempre pasaba o lo que siempre se hacía en esa región de Israel en esa época. Esa era la costumbre, esa era la tradición, que el padre bendijera al hijo mayor. Esa era la tradición. Pero esa no era la voluntad de Dios. Dios fue claro con Rebeca. Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Y Rebeca estaba en la puerta, dice allí en el capítulo 27 del versículo 1 en adelante de Génesis. Rebeca estaba escuchando que Isaac llamó a Esaú y le dijo, tráeme del guiso como a mí me gusta, porque te voy a bendecir antes que muera. Y Rebeca escuchó. Y entonces Rebeca llamó a Jacob, al hijo menor, y le dijo, ¿sabes algo? Tráeme un cabrito que lo voy a preparar un guiso como a tu padre le gusta, y tú vas a ir y te vas a hacer pasar por Esaú. Jacob le dice, madre, no ser de buscar una bendición, reciba una maldición de mi padre. ¿Y qué dice Rebeca? Esa maldición caiga sobre mí. Esto es tremendo porque Rebeca estaba segura. Porque Rebeca había escuchado la voz de Dios. Fue el mismo Dios que le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Pero algo estaba aconteciendo con Isaac. Dice la Biblia que Isaac estaba viejo. Había perdido ¿qué? La visión. Y él iba a hacer lo natural. Él iba a hacer lo que todo mundo hace. Él no fue a consultar a Jehová. Él no oró a Dios a ver cuál era el propósito de Dios, cuál era el objetivo de Dios o qué era lo que Dios quería. No, él se olvidó de orarle a Dios. Quizás por su vejez, quizás porque estaba cansado, quizás porque había perdido la visión, ya estaba viejo. Iba a hacer lo natural. Iba a hacer lo que siempre hace toda la nación, lo que hace todo mundo. Pero Rebeca buscó la estrategia para hacer cumplir la promesa de Dios sobre su hijo Jacob. Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Por eso Rebeca le dice a Jacob, hazte pasar por tu hermano Esaú. Y Isaac bendice a Jacob. Isaac bendice a Jacob. Se cumplió la palabra de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Rebeca no hace esto? ¿Qué hubiese pasado si Rebeca no utiliza esta estrategia para que Isaac bendijera a Jacob? ¿No se hubiese cumplido la promesa de Dios?
Rebeca provocó el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su hijo Jacob. Dios fue claro. Dios le dijo, en ti hay dos naciones. Dos pueblos serán divididos en tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá a el menor. Si Rebeca no hace esto, no se cumple esta promesa. Si Rebeca no busca esta estrategia de inducir a su hijo Jacob para que engañase a su padre, no se cumple la promesa. ¿Y esto por qué ocurre? Número uno, Isaac no oró a Dios. Estaba cansado, viejo, sin visión. Y por eso no consultó a Dios. Iba a ser lo natural, lo que todo mundo hace. Número dos, en esa época las mujeres no le tenían en cuenta. Las mujeres no tenían voz y voto en esa época. Entonces Rebeca no encontró otra manera, otra estrategia para hacer cumplir la promesa de Dios sobre el hijo Jacob. Esta fue la manera. Quizás muchos dirán, Rebeca fue deshonesta. Rebeca hizo mal. Jacob engañó a su padre. Pero si usted mira, quizás Rebeca no tenía otra opción. Quizás Rebeca no encontró otra manera de hacer cumplir la promesa de Dios sobre su hijo. Dios fue claro, Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Y entonces ella buscó la estrategia, buscó la manera para provocar el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su hijo Jacob. Hoy, la pregunta que te hago, a través de esta corta reflexión, ¿qué has hecho tú para hacer cumplir las promesas de Dios sobre tu vida? Dios, ¿cuántas veces te ha dicho que te va a bendecir? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que va a transformar tu hogar, va a transformar tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te va a bendecir? La pregunta aquí es, ¿qué has hecho tú para hacer cumplir esa promesa de Dios sobre tu vida? Hay muchas personas que Dios les dice, te voy a usar de una manera poderosa. Te voy a llevar a las naciones para que prediques el evangelio. Te he constituido para que me sirvas de gran manera. Pero no provocan el cumplimiento de esa promesa sobre sus vidas. Se relajan. Ni siquiera oran, ni siquiera estudian, ni siquiera buscan para escudriñar las escrituras. Ni siquiera se someten a las normas de Dios. Y viven desordenadamente. Y creen que de esa manera Dios va a cumplir su promesa sobre su vida. No, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me está escuchando. Tú tienes que provocar el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para yo tener esa cobertura de Dios, yo tengo que amar al Hijo, tengo que amar a Jesucristo, tengo que reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi vida. Tengo que hacer algo, tengo que moverme. Y lo que tengo que hacer es creer en Cristo para que todas las promesas que Dios ha dado a mi vida se cumplan. Yo tengo que moverme, yo tengo que provocar ese cumplimiento. De referencia tenemos allí también en la Biblia, entre Éxodo, Levítico. Dios fue a través de Moisés y libertó al pueblo de Israel. Y le dijo al pueblo de Israel, los voy a sacar de esta esclavitud, de la esclavitud al cual estaban sometidos por el pueblo de Egipto, y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué sucedió? El pueblo salió de Egipto y mientras caminaba en el desierto, su corazón y su mente estaba ¿dónde? En Egipto. Veían las maravillas de Dios. Vieron cómo Dios dividió el mar. Vieron cómo Dios proveía el maná. Vieron cómo Dios les proveía la mejor agua de la roca. Y así vivían alegando, vivían discutiendo, peleando con Moisés, renegando. Aún algunos expresaban, era mejor vivir esclavos en Egipto, pero menos teníamos el alimento y estábamos cómodos. No agradecían lo que Dios estaba haciendo en el desierto y por eso murieron en el desierto. La Biblia me registra que después de 40 años de ellos andar en el desierto, solo entraron a la tierra prometida los menores de 25 años. ¿Por qué ellos no provocaron el cumplimiento de Dios?
sobre sus vidas. Dios no les dijo que los iba a llevar a morir al desierto. Dios dijo que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero su incredulidad, su falta de confianza a Dios, no permitieron que se cumpliera esa promesa. Por su incredulidad. Porque aunque Dios los proveía, aunque Dios los bendecía, aunque Dios estaba con ellos, aunque Dios los guardaba, aunque Dios colocaba la columna de fuego en medio de la noche, aunque Dios colocaba la nube delante de ellos en medio del día para que el sol no les hiciese daño, su corazón y su mente estaban en Egipto. Estaban pensando en la esclavitud, en seguir de la misma manera. Ellos no provocaron el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su vida por su misma incredulidad. Hoy, mi invitación a través de este mensaje es a que provoques el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho para que esas promesas que Dios te ha dado se cumplan sobre tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás quedando quieto? ¿No estás creyendo en Dios? ¿Vives desordenadamente? De esa manera no vas a cumplir la promesa, no vas a permitir o no vas a provocar el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha dicho, si Dios te ha prometido, tú tienes que creerle, tienes que moverte, tienes que empezar a esforzarte. Déjame decirte que Dios se mueve con el que se mueve. La mano de Dios se mueve con aquel que le ha creído. La mano de Dios se mueve sobre aquella persona que le cree. Hay que provocar el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente.